En esta edición de Jerusalén Deadline, miles de israelíes se reúnen para celebrar la reunificación de Jerusalén. El paquete de gastos del gobierno alcanza la fase final necesaria para su aprobación. Y el presidente Isaac Herzog y su hermano reflexionan sobre el papel que desempeñó su padre durante la Guerra de los 6 días. Además, un nuevo thriller geopolítico de Joel Rosenberg describe un escenario que parece demasiado real. Todo esto y mucho más en esta edición de Jerusalén Deadline. Hola y bienvenidos a Jerusalén Deadline, soy Chris Mitchell. Tras 16 horas de debate, la Comisión de Finanzas del Gobierno aprobó finalmente el proyecto de presupuesto bianual para 2023 y 2024. Ahora se dirige a la Knesset para su aprobación final, donde los 120 miembros votarán al respecto. El plan incluye un controvertido fondo del impuesto sobre bienes inmuebles que prevé una redistribución de los ingresos fiscales de los municipios más ricos a los más pobres. Esto supone una concesión a los socios de la coalición y ha provocado amenazas de incumplimiento por parte de muchos alcaldes y órganos de gobiernos municipales. Otros temas candentes son la educación, la asistencia social y los servicios sociales que se debatirán acaloradamente en el Pleno de la Knesset la próxima semana. Hace 56 años, los paracaidistas israelíes capturaron la ciudad vieja de Israel y el monte del Templo durante la Guerra de los 6 días de 1967. El jueves fue el Día de Jerusalén, en el que los israelíes celebraron esta historia con una marcha de banderas. Esta es la concentración para la Marcha de las Banderas. Desde aquí atravesarán la ciudad vieja en dirección hacia el muro occidental, todos celebrando lo que pasó en 1967, la reunificación de la ciudad de Jerusalén. Durante aquella guerra de los 6 días, el coronel israelí Mota Gur anunció al mundo: el monte del templo está en nuestras manos. Era la primera vez en más de 2000 años que el pueblo judío controlaba su capital. En realidad estuve aquí en el 67, yo era un combatiente muy joven. Y al final de la guerra de los 6 días nos dijeron, pueden irse a casa. Y nadie se fue a casa. Fuimos a nuestro verdadero hogar, a Jerusalén. El ex general Uzi Dayan fue testigo de la liberación de Jerusalén cuando era un joven soldado y llegó a ser asesor de seguridad nacional de 2 primeros ministros. Es muy importante hoy porque lo que une a los israelíes, a los judíos israelíes, es en realidad Jerusalén. El sentimiento de Dayan fue compartido por muchos. Celebramos la unificación de Jerusalén, al mismo tiempo celebramos el renacimiento del pueblo judío que vuelve a Israel. Conmemora la reunificación de Jerusalén, que es una ciudad más antigua. Años y años desde los tiempos del rey David. Es muy importante para el pueblo judío. Queremos demostrar que Jerusalén es, ante todo, una ciudad abierta. Es un país maravilloso, abierto a todos. La marcha de este año se celebró pocos días después de que Israel liberara una batalla de 5 días contra la yihad islámica palestina en la Franja de Gaza, que lanzó más de 1.400 cohetes contra Israel. A pesar de las amenazas de Hamás de que tomaría represalias si la marcha atravesaba la zona musulmana en la ciudad vieja, la marcha siguió adelante como estaba previsto. Y a pesar de pequeños altercados entre algunos manifestantes y palestinos y miembros de los medios de comunicación, hablamos de patriotismo, hablamos de amor a nuestra ciudad, que ha sido el centro de nuestra religión y nuestro pueblo durante miles de años. El patriotismo se hizo patente ayer en todo Israel. Hablé con la alcaldesa adjunta de Jerusalén, Flor Hassan Naum, que nos dio un contexto histórico. Flor Hassan Naum, me alegro de estar contigo de nuevo. Maravilloso estar con usted. Cuéntanos, es un día importante, el Día de Jerusalén. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, estamos celebrando muchas cosas diferentes, pero ante todo el amor por esta maravillosa ciudad que ha sido la capital eterna del pueblo judío durante 3.000 años. Esta es una ciudad que el rey David construyó de la nada hace 3.000 años y fue una ciudad que se construyó de hecho para unir a todas las diferentes tribus judías. Así que esta ciudad es la razón, de hecho, de que seamos un pueblo y no una sociedad tribal. Estos son los orígenes de la ciudad, pero hoy, en concreto, celebramos la fecha de la reunificación de nuestra ciudad tras la Guerra del 67, cuando pudimos volver a rezar y rendir culto en nuestros lugares más sagrados de los que habíamos estado privados durante años. Creo que fue el coronel Mota Gur quien dijo: el monte del templo está en nuestras manos durante la Guerra de los 6 días. ¿Qué importancia tuvo eso para el pueblo judío?
Bueno, es el epicentro de nuestro universo espiritual, el monte del templo, donde tuvimos 2 templos destruidos, donde tuvimos el centro de la vida judía, un estilo de vida hebreo judío entonces, así que es bastante importante. Y, por supuesto, el muro de los lamentos, que es lo más cerca de que la mayoría de los judíos pueden llegar al lugar santísimo, que era, por supuesto, el epicentro del templo. Bastante significativo, pero más significativo es que durante la ocupación ilegal jordana de Jerusalén entre el 48 y el 67, no se nos permitía rezar en un lugar sagrado. Hoy, la única garantía de que cristianos, musulmanes y judíos puedan orar o rezar en todos sus lugares sagrados y en nuestro lugar sagrado es la soberanía israelí que conseguimos adquirir en 1967. Y eso es realmente lo que celebramos. Israel se enfrentó a amenazas de todos los bandos durante la Guerra de los 6 días, pero en medio de todo ello, un general militar se alzó como la voz de la calma y se convirtió en uno de los principales protagonistas de la historia del país. Tienes que ver lo que Superlibro tiene en YouTube para ti. ¿Cuánto sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico. ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia. En Los Más, Superlibro te da 5 recomendaciones de las canciones más sonadas en la web. ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas. Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Superlibro. No te puedes perder el Super Dance. Suscríbete a nuestro canal. La diversión te espera. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. En la primavera del 67, Israel se enfrentaba a amenazas de invasión por todos lados. El general Chaim Herzog emergió como una voz de calma para guiar a la nación. Nuestro analista de Oriente Medio, John Weish, habló con los hijos de este hombre hace unos años. ¿Quién iba a decir que uno de ellos, Isaac Herzog, acabaría siendo presidente como su padre? A finales de mayo de 1967, la suerte estaba echada. Israel pronto estaría en guerra en todas las fronteras. El primer ministro Levi Eshkol intentó tranquilizar a la nación, pero estaba enfermo y titubeó durante su discurso. El general militar Chaim Herzog intervino para llenar el vacío con comentarios radiofónicos en hebreo e inglés. Se ha abierto una nueva página en la historia de las batallas de nuestro pueblo y del coraje de Israel. Y en el fondo de los corazones de todos y cada uno de nosotros en este momento, cuando pensamos en los que están comprometidos con nosotros en la lucha, hay, independientemente de si oramos normalmente o no, una plegaria para que el guardián de Israel no se adormezca ni duerma. Durante la Guerra de los 6 días, Chaim Herzog no solo calmó a la nación, se convirtió en el primer gobernante militar de Judea y Samaria en más de 2000 años. También fue una presencia poderosa como embajador en la ONU y más tarde como presidente de Israel. Chaim Herzog murió en 1997, pero su legado perdura. Su hijo solo tenía 7 años cuando estalló la guerra. Aún así, recuerda el miedo reinante. Lo que sabemos es que hubo un periodo de espera de unas 3 semanas antes de la guerra, en el que el ambiente nacional era Auschwitz. Israel va a segundo holocausto. Quien salga el último debería apagar la luz y abandonar el país. Ese era el ambiente.
El hermano mayor de Isaac, Michael, ahora general de división retirado, tenía 15 años entonces. Dice que no hay duda de que los israelíes estaban preocupados por la supervivencia de la nación. Todavía no recuerdo como a muchas otras personas cavando una trinchera en nuestro patio trasero porque esperábamos que nos bombardearan y nos bombardearon. Tel Aviv fue bombardeada por los jordanos. Los jóvenes que han abandonado los cafés de la calle Dizengoff y las discotecas, los chicos de las granjas, los estudiantes de Yeshiva, los miembros del movimiento juvenil, los chicos de los municipios de inmigrantes, todos estaban en este momento hombro con hombro, luchando en el aire, en la tierra y en el mar por nuestros derechos simplemente a vivir. Hoy en día oímos hablar mucho del término noticias falsas y ese tipo de cosas. 67 fue el año del banderazo de las noticias falsas, especialmente en Egipto y Siria, y su padre era una especie de contraataque en favor del pueblo porque no sabía realmente lo que estaba pasando. Oíamos lo que se llamaba Kol Cair, la voz del Cairo, y hablaban en hebreo y decían las peores cosas. Vamos a arrojarlos al mar, supongo. Sí, dijeron cosas terribles y la gente había ansiedad, pero él proporcionó un análisis muy profesional. Él conocía la situación. Estoy transmitiendo desde Jerusalén con el sonido de un intenso bombardeo y luego una extraña forma de calma y atención ha caído sobre la línea del frente, una calma que puede presagiar grandes noticias. Transmitía 3 veces al día. También emitía en inglés, así que había programas de la BBC y otros. Pero las 3 veces al día caminabas por las calles de Tel Aviv y oías su voz por toda la ciudad. La gente escuchaba, se paraba y escuchaba, y era impresionante. Oí su voz en la trinchera, oí a mi madre. Mi madre traía la pequeña radio y la oíamos en la trinchera y nos tranquilizaba. Me contaron personas que entonces eran soldados en el frente y le escuchaban y me dijeron bastante de ellos que esto les subía mucho la moral antes de entrar en batalla. Solo un día después de iniciada la guerra, la Fuerza Aérea Israelí prácticamente destruyó la capacidad de Egipto, Siria y Jordania para atacar desde el aire. En tierra, el ejército israelí penetró profundamente en el Sinaí y avanzó hacia Jordania por la orilla occidental. Al tercer día, Chaim Herzog pudo decir a la nación lo impensable. Después de 2 milenios, Jerusalén volvía a estar en manos judías. El milagro de nuestra generación continúa, al igual que la brillante campaña, de la que no se tiene constancia en la historia de Israel y tal vez en la historia de las naciones, y que ha logrado hoy lo que millones de judíos de todas las generaciones han logrado. Vivimos en una época muy diferente a la de 1967, pero en mi mente lo que nuestro padre, el impacto que su emisión tuvo en la moral nacional, es una memoria del impacto que la emoción de Churchill tuvo en la moral británica durante la Segunda Guerra Mundial, y eso fue muy significativo. Y es que como dice el refrán, Jerusalén es un regalo de toda la tierra de Israel, en el altar del monte del templo y del monte Moriah. El pueblo de Israel ha ofrecido hoy sacrificios de valor incalculable que engrosan el tributo de sacrificios de generaciones anteriores. Nuestra victoria no se logró a la ligera, y en este momento es bueno que recordemos a aquellos que ofrecieron sus vidas por la gloria del Todopoderoso y de la nación. John Waggy, CBN News, Jerusalén. Más adelante, un nuevo thriller político sigue a un agente de la CIA y su misión de localizar a un peligroso grupo terrorista. El autor bestseller del New York Times, Joel Rosenberg, nos hablará de su última novela. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Deadline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por enlace, hora del centro. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones,
También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. La novela de Joel Rosenberg irrumpieron en el escenario del thriller político hace más de 20 años. 2 décadas y más de una docena de novelas después, Rosenberg sigue emocionando con su última entrega, The Libyan Diversion. La última novela del autor bestseller del New York Times, Joel Rosenberg, sigue las aventuras del agente de la CIA Marcus Ricker en su persecución de uno de los grupos terroristas más peligrosos del mundo. Lo que está en juego es enorme, ya que el jefe del grupo terrorista, el Libio, planea el atentado más audaz en suelo estadounidense desde el 9/11. Aunque los thrillers de Rosenberg entretienen, también examinan y plantean cuestiones críticas sobre la seguridad nacional de Estados Unidos. En este libro, esto incluye la porosa frontera sur de Estados Unidos, la creciente alianza entre Rusia, Irán y Turquía, y los enemigos estadounidenses que están expandiendo sus armas de destrucción masiva. Rosenberg lleva a sus lectores a una montaña rusa literaria que espera y ora que nunca llegue a producirse. Bueno, Joel Rosenberg, me alegro de estar con usted de nuevo. Hablemos de su último thriller. Bueno, The Libyan Diversion es la 5ª entrega de una serie de thrillers políticos sobre Marcus Ricker. Marcus es mi personaje principal. Es un exmarín que estuvo en combate en Afganistán y en Irak, condecorado por ello. Estuvo en el servicio secreto de los Estados Unidos, élite, destacamento de protección presidencial, y ahora, en el transcurso de los libros, él ha surgido como uno de los mejores operadores de la Agencia Central de Inteligencia, y él es el encargado por el presidente para cazar al terrorista más peligroso del mundo. Su nombre de guerra es Abu Nakba. Pero The Libyan Diversion suena a Oriente Medio o al norte de África, pero en realidad tiene mucho que ver con la frontera estadounidense. Háblenos de ello. Bueno, así es. El concepto de The Libyan Diversion es un giro en el libro. No voy a desvelar todo, pero diré que por un lado Marcus Ricker cree que ha localizado el cuartel general de la principal organización terrorista, que está en algún lado en Libia. La pregunta ¿es eso realmente lo que está pasando o si es una distracción para despistar a Marcus y a su equipo? Pero otra cosa es Abu Nakba. Su padre era libio y por eso dentro de la CIA lo llaman el Libio. Así que el punto es que Marcus y Abu Nakba ha ido de cabeza a cabeza, libro tras libro, y ambos están tratando de ser más astutos que los demás y atrapar a los demás. En este caso concreto, Abu Nakba intenta atraer a la CIA estadounidense hacia Oriente Medio y África, alejándola de su verdadero objetivo, que es inducir clandestinamente a un terrorista islamista radical en Estados Unidos a través de la caótica e insegura frontera entre Estados Unidos y México. ¿Para qué? Para provocar ataques con víctimas masivas que harán palidecer el 9/11 en comparación. Y eso es lo que más me asustó cuando lo escribí, porque nunca había escrito una novela en la que la amenaza no viniera en un avión, como mi primer libro, o un crimen, ya sabes, con armas químicas y de todo tipo, sino terroristas entrando a pie a Estados Unidos, pero introduciendo de contrabando bombas nucleares sucias en Estados Unidos. Y me preocupa que no sea solo ficción, que realmente pueda suceder, dada la forma en que Biden levanta las manos y ni siquiera parece preocuparse por lo que está sucediendo en la frontera entre Estados Unidos y México. Sí, más de 5 millones de personas han entrado, sí. Extranjeros ilegales, quién sabe cuántos han sido terroristas. Por lo que realmente parece ser que fueron tomadas de los titulares de hoy. Bueno, oro para que The Libyan Diversion nunca se haga realidad, pero
pero tienes razón. El año pasado, el 2022, 98 personas en la lista de Terror Watch del FBI fueron capturados tratando de entrar ilegalmente en los Estados Unidos a través de México. 98. Solo este año, 83. Y ni siquiera estamos a la mitad del año. Así que la cuestión es que se puede ver el esfuerzo de los grupos terroristas para conseguir que la gente entre. Y se están dando cuenta. No estoy seguro de si puedo conseguir un pasaporte falso lo suficientemente bueno para entrar en un avión o para entrar en un barco o un camión, porque hay tantos sensores, hay tantos sistemas de seguridad nacional y dispositivos de inteligencia para mantener a los terroristas fuera de formas normales. Pero si puedes cruzar la frontera o entrar a través de lo que aquí en Israel llamamos túneles del terrorismo, entonces se acabaron las apuestas. Eso significa que hay una enorme laguna en el sistema de seguridad nacional. Y usted sabe, solo el fin de semana pasado, un ciudadano nacional afgano en la lista de vigilancia terrorista del FBI fue capturado tratando de entrar en California. Y uno solo piensa lo que en este mundo está sucediendo cuando el presidente de los Estados Unidos no se atiene a la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué dice en el artículo 4, sección 4? La responsabilidad del presidente es proteger al país y a los estados de una invasión. Y si 5.7 millones de personas, incluidas las drogas y el crimen organizado y los terroristas y los traficantes de personas que fluyen en las inundaciones, están invadiendo nuestro país, si esto no es una invasión, entonces ¿qué lo es? Sí, es muy aleccionador, Joel. Y quiero decir, yo, ya sabes, no te vas a reír a tu manera en The Libyan Diversion. Pero como usted dice, podemos esperar y orar para que este escenario nunca llegue a pasar. Gracias por unirse a nosotros, Joel. Gracias, Chris. Los cristianos de todo el mundo se unen para orar por Israel y el pueblo judío. ¿Cómo está llegando a las más altas esferas del gobierno israelí? Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. La comunidad evangélica ha hecho un esfuerzo concertado en los últimos años para apoyar a Israel. El obispo Robert Stearns habló conmigo sobre lo importante que es esto. Veamos. Obispo Robert Stearns, es un placer estar con usted aquí en Jerusalén. Siempre es bueno estar aquí en Jerusalén y apreciamos todo lo que usted y CBN News hacen. Y hoy es el día de Jerusalén, por lo que es muy especial estar aquí en la ciudad santa en este día tan increíble.
Y usted está aquí justo después del aniversario, el 75 aniversario del nacimiento del moderno Estado de Israel, y tuviste una visita especial a la residencia del presidente. Háblenos de esto. Fue un gran honor reunirme con mi amigo el presidente Isaac Herzog, con quien trabajé hace unos años cuando se fundó el grupo de aliados cristianos de la Knesset, bajo la dirección del Dr. Yuri Stern. Y por supuesto, la familia del presidente Herzog ha sido fundamental en el legado de Israel, su padre y su abuelo antes que él. Y le transmitimos, en nombre de los millones de cristianos de todo el mundo, nuestro compromiso de que los cristianos se están uniendo en oración como nunca antes por la ciudad de Jerusalén, cumpliendo la profecía de que los que invocan al Señor deben dar prioridad a Jerusalén como alabanza en la tierra. Debemos permanecer como centinelas en estos muros, centinelas en los muros de Jerusalén hasta que Jerusalén sea una alabanza en la tierra. Y por supuesto, junto con la oración, trajimos una maravillosa tarjeta de cumpleaños firmada por miles de cristianos de todo el mundo para celebrar el 75 aniversario, incluso mientras caían cohetes desde Gaza. Eso no iba a detener la celebración de cumpleaños que Israel está teniendo. Y una de las cosas que usted le dijo al presidente fue que hay una nueva raza de cristianos surgiendo en la tierra hoy en día. ¿Qué quiso decir con esto? Yo espero que esta declaración no sea exagerada, pero realmente creo que el cristianismo en todo el mundo, más y más, se están dividiendo a lo largo de dos líneas. O estás alineado con los pactos de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, David con Jesús el judío, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el judío, o estás siguiendo algún otro tipo de cristianismo que no está arraigado o enraizado a esta tierra y a este pueblo. Dios eligió revelarse al planeta a través de un pueblo específico. Y es a través del pacto que hizo con Abraham que este Or Hagoyim, la luz, ha llegado a los gentiles. Y sabemos que esta ciudad no es solo la ciudad de nuestro nacimiento espiritual por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, sino también la ciudad de nuestra esperanza profética. Así pues, todos los cristianos del mundo deberían sentir que ha nacido espiritualmente el Jerusalén y que la esperanza de su futuro profético está ligada a Jerusalén. Y Chris, mientras viajo por el mundo, Corea del Sur, Brasil, Europa, África, las Américas, cada vez más veo surgir una nueva raza de cristianos que caminan en lo que yo llamo cristianismo centrado en Jerusalén. Última pregunta, Robert. ¿Cómo se conecta la gente? Sé que tienen el día de oración por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Que la gente quiere orar por Jerusalén. ¿Qué recomendarías? Únete a us@eaglewings.org. Toda nuestra información está allí. El Día Mundial de Oración por la Paz de Jerusalén, el primer domingo de cada octubre. Pero esta es una hora para unirnos y Eagle Wings te invita a unirte a nosotros en este movimiento global de oración. Y déjame hacerte una última pregunta. ¿Qué tan importante es estar orando por Israel en este momento? En este momento en que Irán está cada vez más inestable, la capacidad nuclear es inminente, hay todo tipo de alineamientos cambiantes en todo el mundo y vemos un aumento de antisemitismo a nivel mundial. Es urgente que los cristianos se despierten a esta cuestión. Obispo Robert Stearns, me alegro de estar con usted. Siempre es un honor, Chris. Bueno, eso es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también puedes acceder al contenido de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones. No olvides suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo todo nuestro emocionante contenido. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.